Mis hermanos, en esta mañana vamos a descubrir cuál es el verdadero pueblo de Dios y cuál es la verdadera iglesia que Dios tiene en esta tierra. En esta mañana, hermanos, vamos a nosotros estudiar un tema muy especial con respecto al mensaje que Dios nos dejó como su pueblo. Hoy en día vemos muchas iglesias, muchas denominaciones, y cada iglesia dice, mi iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, ¿no? Y se van atacando una y con la otra. Pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la iglesia verdadera que Dios tiene? Y mismo en la iglesia adventista del séptimo día existe división, ¿no? De repente hay un grupo, otro grupo, la iglesia organizada, la iglesia de la Reforma, la iglesia tantos, ¿no? Adventistas de la Promesa, adventistas del Movimiento Internacional Misionero de la Reforma y tantos grupos que existen. Mis hermanos, en esta mañana vamos a descubrir cuál es el verdadero pueblo de Dios y cuál es la verdadera iglesia que Dios tiene en esta tierra, que usted tiene que ser parte de esta iglesia, de este pueblo, el remanente que Dios tiene. Para comenzar con este estudio, los invito a que juntos hagamos una oración, más una vez, ahí donde estamos, yo me voy a arrodillar acá. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, queremos abrir tu santa palabra, queremos suplicar, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Estamos, Señor, viviendo previos al tiempo del fin, los eventos finales, a tu regreso, al cierre de la gracia. Y nosotros, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, que pretendemos ser, queremos prepararnos. Por favor, Señor, acompáñanos y háblanos mediante tu santa palabra. Ilumina nuestras mentes. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, encontramos el mensaje de Dios hacia su iglesia, a la última iglesia en el tiempo del fin. Sabemos que cada iglesia representa un periodo de tiempo en la historia del cristianismo, la historia eclesiástica, ¿no? Existen 7 iglesias en el Apocalipsis. Cada iglesia representa un periodo de tiempo. Y la 7ª iglesia llega a ser la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia. Y Dios tiene un mensaje especial para esta última iglesia que va a existir en esta tierra. Recordemos que ¿quién escribió el Apocalipsis? Lo escribió Juan, ¿no? Recordamos que Juan, así como todos los otros discípulos, estaban siendo perseguidos e iban a atraparlos y matarlos. Había una persecución muy grande. Entonces, los discípulos murieron de una manera muy triste, ¿no? ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. Murió Pedro crucificado con la cruz al revés, ¿no? Muchos murieron ahorcados, apedreados. Y Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo. Pero él no se quemó. Él no murió cuando lo metieron a esa olla de aceite hirviendo. Entonces, el emperador de ese tiempo dijo, ¿qué tiene? Que no muere. Mándenlo lejos, no quiero verlo, está embrujado, ¿no? Y lo mandaron a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Este mensaje tan especial para la iglesia del tiempo del fin. ¿Quién escribe el Apocalipsis? Juan. ¿Para quiénes escribe este mensaje? Para su iglesia, la iglesia de Dios. En ese tiempo había persecución, los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban desanimados, porque de repente se sentían desamparados.
¿Cómo es posible? Yo me convierto, soy cristiano y ahora me están persiguiendo para matarme. Tenían que dejar sus casas, sus trabajos, incluso a sus familias para salvar su vida, escapar, huir por su vida. Y en ese momento de tribulación, de angustia, Dios le da este mensaje a Juan para que lo escriba y mande estas cartas a las distintas iglesias que existían en el tiempo de Juan. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de la Odisea, eran iglesias literales en el tiempo de Juan, ¿sí? Entonces Juan empieza a escribir cada mensaje a cada iglesia y se la enviaba. Si nosotros viéramos en el mapa, geográficamente, la isla de Patmos es una isla precisamente, y las 7 iglesias están dispersadas cerca de la isla de Patmos. Y estos mensajes eran enviados hacia estas iglesias para darles ánimo y ellos perseveren hasta el final. Pero también tiene una aplicación profética para el tiempo del fin, una aplicación escatológica, ¿sí?, para nosotros hoy en día. Como mencioné, cada iglesia representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia cristiana. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Veamos lo que dice el mensaje de Dios para la última iglesia en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos queridos, el mensaje de la Odisea es el mensaje para la última iglesia que Dios tiene en esta tierra. Este mensaje es para cada uno de nosotros, pero de forma especial para esa iglesia que Él levantó en 1844. Es el mensaje de Dios para nosotros. Y vamos a ver 3 características importantes que tiene el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuál es? Tiene 3 características que vamos a estudiarlas a continuación. ¿Usted quiere ser parte de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Dios? Entonces tiene que tener esta característica en su vida. No basta creer que Jesús viene. Hermanos, no basta, sino más bien hay que seguir y tener estas características en nuestra vida. Hay que seguir en obediencia a los mandatos que el Señor nos da. La primera característica que nosotros encontramos acá es que esta es una iglesia que cree ser rica, que no necesita nada. ¿Es nuestra condición como adventistas? Sí. Creemos que porque vamos a la iglesia
ya somos salvos, que porque guardamos el sábado, listo, se acabó, ya tengo la vida eterna y no necesitamos de nada más. Hermanos queridos, no es suficiente llamarnos adventistas que esperamos el regreso de Jesús. Necesitamos tener un cristianismo práctico, un cristianismo que se manifieste también en nuestras obras, en nuestro amor hacia Dios. Esta iglesia es una iglesia ciega, desnuda, desventurada, pobre, dice, no, miserable, que necesita del Señor. Y Dios nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es una característica importante, hermanos. El pueblo que Dios tiene en esta tierra es un pueblo que vive en constante arrepentimiento. Por creernos adventistas, nos exaltamos a nosotros mismos, somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos los escogidos, somos la iglesia verdadera, y llegamos a un punto de vanagloriarnos y creernos lo mejor que existe en el mundo, ¿no? Somos los adventistas, el pueblo escogido de Dios. Pero acá dice que este pueblo debe arrepentirse. El arrepentimiento, hermanos, va conectado con la humillación a Dios. Debemos humillarnos ante Él en cada momento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía el servicio diario de sacrificio. Llevaban los animalitos limpios al santuario para que sean sacrificados. Y lo hacían de manera diaria, cada día. Se sacrificaban animales que representaban el sacrificio de Cristo. Nosotros, ¿será que cada día nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Nos humillamos ante Dios? ¿O solamente cuando nos acordamos una vez a la semana? O a veces ni siquiera nos arrepentimos, ¿no? De corazón. Hermanos, Dios quiere que vivamos en constante arrepentimiento, humillación ante Él. Porque cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta de nuestra condición. Nos damos cuenta que necesitamos de su gracia, de su poder y de su amor para vencer. Entonces, debemos nosotros también realizar el sacrificio diario, hermanos, en la mañana y en la tarde, arrepentirnos constantemente, humillarnos ante Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación en nuestra vida, empieza a moldear nuestro carácter, empieza a darnos victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones. El Espíritu Santo va cambiando aquello que no le agrada a Dios. Recordemos que el que es amigo, tiene amistad con el mundo, es enemigo de Dios. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo santifique nuestra vida, y esto va a suceder cuando nosotros nos humillemos ante Él. Nos arrepintamos de todo corazón, reconozcamos que lo necesitamos a Él. Primera característica del pueblo de Dios, es un pueblo humilde, ¿sí? Es un pueblo que se arrepiente, es un pueblo que se humilla ante Dios, que no se cree, no se vanagloria. Muy bien. Segunda característica, hermanos, el texto bíblico dice que ojalá fueses frío o caliente. Quisiera que seas frío o caliente. No dice que es malo ser frío. No dice que es malo ser caliente. ¿Qué es lo malo acá? Ser tibio. Muchos predicadores se agarran de estos versículos para decir, hermanos, tenemos que ser calientes y no fríos, ni tibios. Pero el texto bíblico no está diciendo eso. El texto bíblico dice, ojalá quisiera que seas frío o caliente.
Pero, o sea, no importa que seas frío o caliente. Lo malo, lo que no quiero que seas, es que seas tibio. ¿Qué significa ser frío? ¿Qué significa ser caliente? ¿Qué significa ser tibio? Haciendo un análisis según el contexto y de manera geográfica, si vemos en el mapa la iglesia o la localidad de Laodicea, nos damos cuenta que Laodicea estaba rodeada por colinas y una de esas colinas daba o salía de ella agua hirviendo, agua caliente, aguas termales. De la colina salía el agua caliente y de la otra colina, que se llamaba Colosa, salía agua fría, agua helada. Era una colina llena de hielo y salía agua fría. Y la otra colina se llamaba Herápolis, donde salía agua hirviendo, caliente. Entonces los laodicenses que se encontraban en el centro tenían que ir a tomar agua hasta la colina de Herápolis, agua caliente, o agua fría a Colosa. Pero ellos tenían recursos económicos, tenían dinero. Y al pasar el tiempo empezaron a construir canales de agua desde la colina de Colosa, donde salía el agua fría, hasta la puerta o hasta dentro sus casas. Empezaron a construir canales de agua, tanto de Herápolis como de Colosa. Entonces se relajaron, ya no iban a tomar agua, ya no caminaban, ya no agarraban algún balde, utensilio para tomar agua y traerla hasta su casa. Ya no, porque tenían dinero. Entonces ellos, relajados, construyeron estos canales de agua que hacían que el agua de Herápolis, agua caliente, llegue hasta su casa. Y el agua fría de Colosa también llegue hasta su casa. ¿Qué pasa cuando el agua caliente va por las tuberías y tiene que pasar todo un transcurso de tiempo hasta llegar hasta la casa de los laodicenses? ¿Qué pasa con esa agua caliente? Se va enfriando, ¿no? Se va entibiando. Llegaba el agua tibia hasta la puerta de los laodicenses, hasta la casa de los laodicenses. ¿Qué pasa con el agua fría que salía de Colosa? Agua helada, fría, hasta pasar por todo el transcurso de los canales, hasta llegar a la casa de los laodicenses. Esa agua fría se iba calentando, se iba entibiando, hasta que llegaba a la casa de los laodicenses y ellos empezaban a tomar el agua tibia. Y el agua tibia les producía vómito. Ellos vomitaban al tomar agua tibia. Entonces, viendo este contexto, queridos hermanos, analizando el texto bíblico, nos damos cuenta que el mensaje de Dios a la iglesia es: tienen que ir a la fuente de poder, ya sea a Colosa o a Herápolis. Tienen que ir hacia la colina a tomar el agua. No tienen que quedarse relajados en sus casas y no preocuparse, conformarse con lo que tienen, con lo que son, y tomar agua tibia. Porque así como a los laodicenses les producía vómito el agua tibia, también yo los voy a vomitar de mi boca. Los vomitaré, porque ustedes son unos tibios que no van a la fuente de poder, que no van a buscar de mi palabra. ¿Qué significa, hermanos, el agua? ¿Quién es el agua de vida? Es Cristo, ¿no? El Espíritu Santo, su palabra. Hoy en día, hermanos, la iglesia es una iglesia conformista, que se conforma por escuchar prédicas los sábados y listo. No estudia durante la semana, no hace su culto personal, no busca de la palabra de Dios, no escudriña por su propia cuenta. Esa es nuestra condición, hermanos, que no vamos a la fuente de poder a tomar del agua viva que el Señor tiene para nosotros.
Estamos cómodos, tranquilos. A los predicadores nos dan un sermón ya diseñado, estructurado, ¿no? Y tenemos que predicar lo que nos dicen, lo que nos dan. La iglesia no está acostumbrada a buscar el agua de vida por su propia cuenta. Estamos conformados con guardar el sábado y tener nuestro nombre registrado en el libro de la iglesia por habernos bautizado. Y eso ya es suficiente. Pero Dios nos hace el llamado y nos dice, no, ustedes tienen que ir a tomar agua de la fuente de poder. No tienen que conformarse, tienen que buscar de mi palabra. Tienen que caminar y hacer ese esfuerzo, ese sacrificio de buscar mi palabra, de escudriñar las escrituras. El espíritu de profecía, hermanos, que Dios nos dejó. ¿Cuántos estamos leyendo o hemos leído por lo menos 10 libros del espíritu de profecía? Tal vez muy pocos, ¿no? Pero tenemos más de 60 y tantos libros, consejos especiales que Dios dejó a su iglesia. Y tenemos el agua ahí, estancada, y no vamos a beberla por nuestra propia cuenta. No apreciamos la palabra de Dios, la pluma inspirada que Dios nos dejó. Es por eso que Dios nos dice, no seas tibio, no esperes que el agua llegue tibia hasta tu casa. Ve, ya sea que vayas a Colosa o Herápolis, pero ve a tomar agua, fría o caliente, pero toma el agua viva. Mi palabra, búscame. En Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Usted está buscando al Señor? ¿Está buscándolo temprano? ¿Cuándo es temprano, hermanos? ¿A las 7 de la mañana será temprano? ¿A las 6? ¿A las 5? ¿A las 4? Hermanos queridos, Jesús es nuestro ejemplo. Y en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que Jesús se levantaba muy temprano, aun cuando era oscuro, se iba a un lugar aparte y se ponía a orar. Cuando aún era oscuro, aún no había salido el sol. Y nosotros, hermanos, estamos buscando de la palabra del Señor, nos estamos alimentando de su palabra cada día temprano, buscando la fuente de agua viva, o estamos deshidratados durante toda la semana sin tomar el agua espiritual, sin comer el alimento espiritual. Mis hermanos queridos, el pueblo de Dios está como está porque no va a la fuente de poder, no va a la palabra de Dios, al espíritu de profecía, no escudriña, espera que llegue el agua tibia hasta su casa. Esa es nuestra condición como pueblo de Dios. Tercera característica importante del pueblo de Dios, de la verdadera iglesia que Dios tiene en esta tierra. En el versículo 20 dice el llamado que Dios nos hace. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta de nuestros corazones y Él quiere que le abramos esa puerta. Para los laodicenses, ellos cuando iban a visitar a algún familiar, algún vecino, ellos no tocaban la puerta, aunque tenían puertas, sus casas, ellos no tocaban la puerta, sino ellos aplaudían para buscar a alguien, ¿no? Para que los atienda. Llegaban a la puerta de la casa y en vez de tocar la puerta, ellos aplaudían. En Santa Cruz a veces se aplaude, ¿no? Porque no hay una puerta, solamente un canchón, ¿no? Entonces se aplaude para que la gente lo atienda a uno. Los laodicenses aplaudían, así, ¿no? Para que salga la persona y lo atienda. Pero ellos tocaban la puerta cuando era algo urgente. Alguien estaba muriéndose de algún accidente y corrían a buscar ayuda y ahí recién tocaban la puerta de la casa
del vecino, del familiar, donde buscaban ayuda. Entonces aquí el Señor les está diciendo, este es un mensaje urgente, yo estoy tocando la puerta de sus corazones para que ustedes me abran, yo entre a sus hogares, a sus casas, a sus vidas. Yo no tengo que ser un Dios lejano, apartado, tengo que ser un Dios que esté en realidad al control de su vida, que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Que no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Amén. Esa es la iglesia de Dios, hermanos. Una iglesia que se arrepiente, una iglesia humilde, una iglesia que busca de su palabra, busca el agua fresca, busca el alimento fresco, se desespera, se sacrifica al levantarse temprano, porque no es fácil, hermanos, levantarse a las 4, a las 5, a buscar al Señor, ¿no? Muchos no tenemos ese hábito, pero si usted realmente quiere ser del pueblo de Dios, lo va a buscar su palabra, va a leer, va a estudiar, va a escudriñar las profecías. Y tercero, va a permitir que Cristo viva en su vida, va a abrirle la puerta de su corazón al Señor. Hermanos, yo conozco mucha gente, hermanos, amigos, católicos, evangélicos, que son sinceros de corazón, que van a su iglesia y lo primero que hacen es arrodillarse y derramar lágrimas, ¿no? Arrepintiéndose de sus pecados, orando, clamando por el Espíritu Santo, hacen su culto de oración, todo el culto es orar, ¿no? De los evangélicos. Conozco católicos, hermanos, que en sus casas leen la Biblia con sus vecinos, hacen estudios de la Biblia, escudriñan, se levantan temprano a estudiar, a escudriñar. Hermanos queridos, el pueblo que Dios tiene es un pueblo que lo ama a su Dios con todo su corazón, no solamente con palabras. Cuando este tipo de personas que están en las iglesias evangélicas, católicas y diferentes denominaciones que existen, escuchen el mensaje de verdad, el evangelio eterno, van a aceptarlo con mucho gozo, con mucha alegría y van a formar parte de la iglesia de Dios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Dios hace un llamado también al pueblo que Él tiene dentro de todas las denominaciones, todas las iglesias que enseñan falsas doctrinas, doctrinas confusas que confunden a la gente. Dice Apocalipsis 18, 4: y oí la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. El Señor tiene un pueblo dentro de Babilonia y Dios llama a ese pueblo, ¿no? Que salgan de todas esas denominaciones que enseñan falsas doctrinas para que se unan y sea solamente un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor. Y ya está llegando ese día, hermanos, donde el Señor está uniendo a su pueblo. Vemos cómo el mundo se está uniendo. El nuevo orden mundial, la Agenda 2030 que ellos tienen, es un llamado a la unidad. El Papa Francisco dice eso, ¿no? Hermanos, ¿por qué discutimos? Debemos unirnos como hermanos y ser un solo cuerpo de Cristo. Hace constantes llamados a la unidad, el ecumenismo, la unión de las religiones. El mundo se está uniendo, hermanos, y la iglesia que Dios tiene está dividida, está totalmente dispersa, cuando en realidad la pluma inspirada nos dice que debemos unirnos, así como Cristo oró: Señor, te pido que ellos sean uno, como así tú, el Padre y yo somos uno. El Señor quiere que seamos uno, y la pluma inspirada dice que debemos presentar un solo frente a Satanás,
un solo frente al enemigo. Mis hermanos, el pueblo de Dios se va a unir. Va a haber un solo pueblo, un solo redil, un solo pastor. Y Dios está llamando a su pueblo que está en Babilonia, pero también a cada uno de nosotros que ya conoce el mensaje, ya guarda el sábado, conoce el estado de los muertos, conoce el santuario, las verdades bíblicas que el Señor nos dejó. Dios quiere que permanezcamos firmes, que nosotros vivamos el mensaje y no solamente lo conozcamos. ¿Cuál es el pueblo de Dios, hermanos? ¿Cuál es la iglesia de Dios? La Biblia dice lo siguiente en Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la pluma inspirada comenta y dice lo siguiente acerca de este tema, de este asunto. Dice que en realidad la iglesia de Dios es esta iglesia de personas donde se reúnen en el nombre de Cristo. Esa es la iglesia que compone el pueblo de Cristo. Somos nosotros, cada uno de nosotros, que acepta el mensaje de salvación. Una iglesia no son las 4 paredes, no es un templo, sino más bien la iglesia que Dios tiene son las personas, son el agente humano, cada uno de nosotros, que tiene un corazón sincero, un corazón que busca su palabra, un corazón que desea poner a Dios en primer lugar y abrirle la puerta de su corazón, que el Señor viva en nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, con la iglesia adventista del séptimo día? Lamentablemente, mis hermanos, digo lamentable, porque ellos, en vez de abrir la puerta de la iglesia como organización a Cristo, le abrieron la puerta al enemigo, al plan que ellos tienen de tener un nuevo orden mundial y todo este asunto de la Agenda 2030. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Yo cuando comencé a ser adventista, iba a la iglesia con todo mi corazón, trataba de obedecer a Dios. Acá está presente la hermana Carmen, ella me conoce desde niño, desde pequeño, ¿no? Desde el colegio. Y yo iba a la iglesia con toda esa disposición, ese corazón sincero, ¿no? De un jovencito, de un adolescente, a aprender de la palabra de Dios, a escuchar. Dios me hizo el llamado para que estudie teología. Yo hermanos, era líder de grupo pequeño, pero mis compañeros en la facultad de teología eran ancianos, diáconos, ¿no? Tenían sus cargos, directores de jóvenes, y yo apenas era director o líder de grupo pequeño. Entonces yo podría haberme sentido un poquito chiquito, ¿no? Era uno de los más jovencitos de mi curso. Mis compañeros eran mayores, casados, con hijos, algunos que otros igual jóvenes. Pero mis hermanos, cuando estudiamos en el primer año de teología, principios de salud, una materia, todo un semestre, nos hablaron de la reforma pro salud. Nos hablaron de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Y nos hablaron todo el mensaje del vegetarianismo, de la alimentación, nutrición, de todo. El espíritu de profecía, consejos sobre el régimen alimenticio, todo. En el examen final de esa materia, todos mis compañeros aprobaron con buena nota, ¿no? Con 100, 90. Todos aprobaron el examen. Pero ni uno ponía en práctica lo que habíamos aprendido. Ni siquiera el mismo docente que nos enseñó la materia. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que enseñamos que debemos seguir la reforma pro salud y no lo pongamos en práctica? Y yo decía, si yo voy a ser pastor en algún momento, tengo que poner en práctica lo que me están enseñando. Entonces luchaba,
¿no? Llevaba una semana sin comer carne y a la semana volvía a comer carne. Así estaba durante unos meses, pero oraba y decía, Señor, yo no puedo, me gusta la carne. Yo me crié allá en el Beni, de pequeño, allá lo más barato es la carne, ¿no? Desayuno, carne, almuerzo, carne, cena, carne. Entonces, no podía por mis propias fuerzas, pero oraba, clamaba al Señor y decía, Señor, yo quiero ser un ejemplo para la iglesia, quiero seguir la reforma pro salud, cambia mi paladar, mi apetito. Y de repente, hermanos, Dios hizo el milagro. Comí un poco de pollo Kingdom, y ya no me gustaba, sentía así como desagradable totalmente, como si fuese cerdo, ¿no? Para nosotros, y ya no me gustaba. Dejé la carne de res, la carne de pollo, el pescado después, pero Dios hizo un cambio en mi paladar, en mi apetito. Y de entre los teólogos, éramos pocos teólogos que seguían lo que nos habían enseñado, vegetarianos. Cuando entré a trabajar, hermanos, a la iglesia, por la gracia de Dios, después de mi 5º año, terminé las clases en diciembre y después de una semana veo en el Facebook, ¿no? Pastor Israel Méndez, nuevo director asociado de la Misión del Oriente Boliviano. Entonces yo dije, de publicaciones, dije, wow, ¿no? Voy a trabajar en la misión. Me entero que había sido llamado para ser obrero de la iglesia. Yo feliz, contento, dije, amén, Dios confirmó mi llamado. Muchos compañeros en 5º año se preocupan, ¿no? Y ahora que no hay trabajo para los pastores, hay que ir a hablar con el presidente, ¿no? El presidente es mi amigo, dicen, ¿no? Comentan entre compañeros. Entonces me decían, ¿y tú, Israel, ya fuiste a hablar ahí con el presidente a que te den trabajo? No, nada. Pues no me preocupo, Dios me llamó, ¿no? Yo no tengo que estar yendo a buscar amistad ni nada. Dios me llamó, entonces voy a trabajar. Y si no me llaman, voy a hacer un estudio, mi maestría, voy a colportar y voy a seguir adelante predicando, ¿no? Entonces, de repente de mi curso, hermanos, por la gracia de Dios, aproximadamente 60 estudiantes, yo fui el único llamado a trabajar a la iglesia como obrero, para honra y gloria de Dios. Yo creo que fue un privilegio que Dios me dio, trabajar en la misión, en la iglesia. Pero ahí, hermanos, yo vi cosas que no eran para nada buenas. Desde malversación de fondos, cosas tristes en el manejo de los recursos. Yo me sentía muy mal, muy triste. ¿Cómo es posible que exista esto dentro de la iglesia? Y lo peor, hermanos, cuando íbamos a comer a algún restaurante, era churrasco, ¿no? La comida oficial de los pastores, al rodicio, donde te traen carne cada 5 minutos, una nueva porción de carne. Y claro, me hacían el bullying ministerial, ¿no? Donde, el vegetariano, él come pasto, ¿no? No le traigan. Entonces, hermanos, yo estaba tranquilo, aguantando, tratando de ser un testimonio, tratando de cambiar las cosas en los días del colportor. En vez de que se dé pollo, se haga un plato vegetariano. Y tratábamos de hacer el cambio. Sin embargo, llegó el año 2019, la pandemia, ¿no? El COVID-19, y ahí, hermanos, yo entendí que esta situación del COVID no era casualidad, sino que había algo raro, ¿no? Era mundial y decían que venía esta enfermedad de un murciélago y todo, pero estudiando las profecías y todo lo que nosotros sabemos, sabemos que va a existir un nuevo orden mundial. Las cosas se nos vienen y para el pueblo de Dios será una gran prueba. Entonces llegó el 2021, el año pasado. Yo estaba trabajando feliz, todo bien, en la iglesia con los colportores. Salimos campeones 3 veces en ventas con los colportores.
Los líderes estaban felices porque vendíamos muchos libros en plena pandemia, pero de repente me llaman de la Unión, la secretaria, y me dice: Pastor Israel, necesitamos que traiga su carnet de vacuna aquí a la misión. Lo presente, es uno de los únicos que no presentó su carnet de vacunación. Ah, ya, hermana, le cuento, no me vacuné y no lo voy a hacer. Ya, bueno, voy a poner eso en el registro, me dijo ella. Está bien. Pasaron unos días y de repente me llama el presidente de la misión y me dice: Israel, ¿cómo así que no te vacunaste hasta ahora? Si nosotros pusimos un anuncio que hasta el 31, si no me equivoco, de septiembre, todos tenían que estar vacunados. Y tú, ya es octubre y nada. Y le expliqué: pastor, mire, yo no me voy a vacunar por esta razón, yo prefiero no hacerlo porque no es segura la vacunación. Le expliqué. Me dice: bueno, voy a hablar con tu director de publicaciones, ¿no? Me llama el director de publicaciones de la misión y me dice: Israel, ¿cómo no te vas a vacunar? Vamos a tener un evento el 11 de noviembre, es la asamblea de colportores de la Unión y el requisito es estar vacunados. Así que tienes que vacunarte, tienes hasta esa fecha para hacerlo. Entonces, bueno, le dije: bueno, pastor, yo no voy a asistir, no me voy a vacunar y no me pueden obligar. Nadie nos puede obligar a nada, ¿no? Entonces él me dice: tienes que hacer una carta a la Unión, porque esta es una orden, no de la misión, sino de la Unión. Hice mi cartita explicando todo el detalle, el por qué no quería vacunarme y demás. Lo envié a la Unión y en ese mismo momento, ese mismo día, me llama un pastor de la Unión y me dice: Israel, ¿por qué no quieres vacunarte? Estás poniendo en riesgo tu ministerio. Yo igual no quería vacunarme, pero hablaron conmigo y yo me fui un día a ayunar con mi esposa y decidimos vacunarnos. Porque si no nos vacunamos, ¿a quién vamos a predicar? Si somos pastores, Dios nos llamó. Entonces, ¿acaso no crees que Dios te puede proteger de las consecuencias, de efectos secundarios de la vacuna? Dios es poderoso, Él te puede proteger, así que vacúnate. Y yo le dije: pastor, yo sé que Dios es poderoso y Él nos puede proteger de todo, pero también Dios nos dice que existe la presunción, que es la falsificación satánica de la fe. Yo no puedo decir: Dios me va a cuidar, cuando yo sé que tiene consecuencias negativas este asunto de la vacunación. Entonces yo no puedo actuar con presunción, pastor. No me voy a vacunar. Israel, ¿tú crees que la iglesia es la iglesia de Dios? Sí, pastor, yo creo. Si tú realmente crees, te vas a vacunar. Me colgó. Al día siguiente fui a la oficina del presidente, me llamó, me dijo: ven mañana temprano a primera hora. Llego a la oficina del presidente, hablamos de la vacuna, que es buena, que es mala y todo, conversamos. Y él me dice: Israel, si tú no te vacunas, no sirves como pastor. En ese momento, en mi pensamiento, yo dije: bueno, no sirvo para usted, ¿no? Pero para el Señor, que Él me llamó, Él confirmó mi llamado en cada momento, sí servimos y vamos a seguir adelante sin vacunarnos. Llegaba el 11 de noviembre, hermanos, y la presión era más dura, ¿no? Era una presión fuerte. Vacúnate. Un pastor distrital me habló, me dice: mira, no seas tonto, Israel, vas a perder los beneficios, tu sueldo, ahora te casaste, ¿qué vas a hacer? A los líderes no les va a gustar porque estás siendo desobediente, estás siendo rebelde. Pastor, yo no me voy a vacunar, no me pueden obligar. O sea, esa parte no entienden, no comprenden. Y el secretario de la misión me dice: Israel, si no te vacunas está en riesgo tu ministerio. Y de paso estás repartiendo un folleto, el último llamado, ¿no? Este folleto ya varios ancianos se quejaron
de que eres tú quien estás repartiendo en las iglesias. Entonces, tienes hasta mañana para traer tu carnet de vacuna y dejar de repartir ese folleto. Si tú haces esto, vamos a estar bien, no te preocupes. Pero yo le dije, bueno, pastor, gracias, pero no. Yo no me voy a vacunar y voy a seguir repartiendo el folleto, el último llamado, porque no tiene nada de malo. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pasó los días, llegó el 11 de noviembre y, queridos hermanos, resulta que me cambiaron de cargo, ¿no? El 11 de noviembre era el evento y ya pusieron en el Facebook la foto de otro pastor en mi cargo. Entonces nosotros ya estábamos fuera del cargo, ¿no? Despedidos. Fue un despido indirecto. Y ya luego de unos días me hablaron, me dijeron, tú vas a ser capellán de tal colegio. Y la directora del colegio quería que me vacune. Aquí a mi colegio entran solo los profesores vacunados. Si no quiere vacunarse, váyase a otro colegio a trabajar, pero aquí no entra. En el colegio estaban vacunando a cada niño que se inscribía. Entonces, mis hermanos, yo no entendía, no podía comprender por qué están haciendo este tipo de cosas. Y me dijeron, esto no es un asunto de la unión, es de la división, que tenemos que tener el 100% de vacunados a los pastores, a los líderes de la iglesia. Israel, tú no eres un miembro de la iglesia para no vacunarte, tú eres pastor y como pastor tienes que obedecer lo que dicen los líderes. Entonces, hermanos, nosotros hicimos una carta especificando los motivos y el tema de la renuncia a todo lo que había pasado. En la carta yo especifico el tema de la vacunación, que estoy en totalmente desacuerdo, que incentiven a vacunar a los hermanos. El tema de la reforma pro salud es un mensaje que se ignora, que no se lo predica y no se lo practica. Y eso está muy mal, porque es el mensaje para el pueblo de Dios. Tercero, el mensaje de la ciudad al campo. En la carta yo especifico que este mensaje se lo rechaza por completo, se lo malinterpreta y se lo enseña de manera equivocada al pueblo, diciendo que debemos salir de la ciudad recién cuando venga la ley dominical. Pero eso va a ser demasiado tarde. Tenemos mucha luz respecto a ese asunto y eso yo lo especifiqué en la carta. Y bueno, mis hermanos, desde el 15 de enero del 2022 estamos fuera de la iglesia, de la organización, del trabajo, dentro de la iglesia. Pero a los pocos días recibo una llamada de un hermano y me dice, pastor, quiero invitarlo a predicar acá, a La Paz, a la ciudad de La Paz. Fuimos a predicar y encontré como unos 600 hermanos reunidos en un lugar así en el campo para orar, consagrarse y recibir los mensajes de preparación. Y yo digo, wow, no estoy solo. Hay hermanos que buscan sinceramente al Señor, tienen humildad de corazón, se arrepienten, tratan de buscar al Señor. Los hermanos laicos, ¿no? Que hacen y buscan al Señor de corazón. Dios tiene un pueblo, mis hermanos. Y no importa si de repente nos tildan como disidentes, ¿no? Ah, no, el pastor Israel es un disidente. Sacaron un anuncio, lo mandaron a todas las iglesias de todo Bolivia, por lo menos, diciendo que el pastor Israel está dirigiendo un grupo de disidentes que están repartiendo el folleto, el último llamado. A todas las iglesias, a todos los pastores, los líderes. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si eran mis amigos, los pastores, los líderes, aunque comíamos juntos, yo comía verduras y ellos carne, yo los acompañaba, viajábamos juntos, en los viajes dormíamos juntos, reíamos, estábamos juntos con los amigos, pastores del ministerio.
Y de repente que saquen un mensaje diciendo que eres un disidente y que no lo dejen entrar a las iglesias y que si lo ven avisen de manera urgente. Entonces yo me sentí mal. Dije, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haga este tipo de cosas? Trate de disidentes a aquel que quiere hacer las cosas correctas. Segundo, ¿cómo es posible que la iglesia haya aceptado el tema de la vacunación e incentive a que se vacunen los miembros de la iglesia? ¿Qué dice el Papa Francisco, hermanos? Vacúnense, es un acto de amor al prójimo. ¿Qué dice el documento oficial de la Conferencia General? Que los adventistas deberíamos ser los primeros en vacunarnos, porque este es un acto de amor. Hermanos, yo no encuentro explicación, son las mismas palabras, los mismos términos de la iglesia romana. Cuando yo estudio el conflicto de los siglos, me doy cuenta de esta cita que habla de los jesuitas. Los jesuitas, un grupo, una orden de la iglesia romana que tiene como objetivo infiltrarse en las iglesias, en las organizaciones, para destruir la reforma protestante y también reavivar el poder papal. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos, a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la Santa Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Mis hermanos, los jesuitas están infiltrados también en la iglesia adventista del séptimo día. Están infiltrados en todas las iglesias, en los puestos más altos de la política. Ellos están ya dirigiendo, existe ya el nuevo orden mundial, solamente que está aún encubierto, ¿no? La guerra que existe entre Rusia y Ucrania está liderada por los jesuitas. Es solamente un teatro, es un show que están armando para crear una desestabilidad económica, hambre en la tierra. Y el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, a la cual Dios ha elegido un día como organización, así como eligió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, está rechazando el mensaje de Dios, está aceptando y abriendo la puerta a Satanás y no al mensaje de Dios. Y un día va a llegar ese día donde como pueblo, como organización, dejarán de ser parte del pueblo que Dios tiene. Y el pueblo remanente, que será aquellos cristianos sinceros, católicos, evangélicos, presbiterianos, bautistas, de todas las iglesias, ellos van a tomar el lugar de aquellos que un día fueron adventistas y sus nombres estuvieron registrados en el libro de la iglesia. De 20, ni uno está preparado, dice la pluma inspirada. El mensaje de la Odisea es para nosotros, hermanos, que estamos en una tibieza espiritual, que no estamos buscando al Señor, no estamos obedeciendo su mensaje. Estamos dormidos pensando que faltan muchos años para que Jesús venga, pero estamos a las puertas. El espíritu de profecía también habla que China, Rusia y también la India estarían unidos, ¿no?
y van a ellos aprovecharse de la economía de los productos y revender los productos en un precio más elevado para crear hambre. Y es lo que estamos viendo, es profético. La pluma inspirada nos dice que Cristo viene pronto y debemos prepararnos. Si no nos preparamos ahora, hermanos, va a ser demasiado tarde después. Para terminar, quiero leer esta cita con ustedes. Dice, Mensajes Selectos, tomo 2, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Los verdaderos discípulos de Cristo, ¿dónde están? Dentro de estas iglesias, hermanos, evangélicos, católicos. Ahí están los verdaderos discípulos de Cristo. Y nosotros que tenemos la luz, tenemos el mensaje, si bien somos laodicenses por nombre, no debemos ser laodicenses en la actitud, sino más bien aceptar el llamado de Dios, ¿sí? Denunciar las falsas doctrinas, denunciar la infiltración jesuita que existe en nuestra iglesia, pero apoyar a nuestros hermanos. Porque el problema no son los hermanos que están dentro de la iglesia adventista. Ellos aceptan el mensaje. Cuando yo iba y predicaba de la ciudad al campo, de la ley dominical y de los eventos finales, ellos estaban felices, contentos. Repartí de la ciudad al campo unos 80 libritos de la ciudad al campo en varias iglesias. Repartimos el folleto El Último Llamado y la iglesia, los miembros, que son la verdadera iglesia, aceptaban el mensaje. Gracias, pastor. Hermoso, eso es lo que necesitamos. No nos enseñan profecía, no nos enseñan nada. Estamos dormidos, hermanos. Los jesuitas están al comando de la iglesia. Pero si los líderes, los jesuitas, los pastores no instruyen al pueblo, tenemos que ser nosotros los que despertemos del sueño espiritual y también hagamos despertar a nuestros hermanos. Y si ellos son sinceros, van a aceptar el mensaje de preparación. Hermanos queridos, ¿usted quiere ser parte de la iglesia de Dios? ¿Quiere ser un verdadero discípulo de Cristo? Entonces sea humilde de corazón, acepte todo lo que Él nos dice, arrepiéntase cada día, humíllese ante el Señor, humíllese, búsquelo de corazón, busque la fuente de poder que es su palabra, el espíritu de profecía, estudie, no pierda el tiempo en las cosas del mundo, prepárese. Y tercero, abra la puerta de su corazón a Cristo, que Cristo viva en usted. Y como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros diga, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, el Señor viene pronto, falta muy poco. La ley dominical está a la vuelta de la esquina. Y el pueblo de Dios está tranquilo, relajado, como si nada pasara. Pero nosotros que conocemos el mensaje, mis hermanos, debemos prepararnos. Debemos abrir puestos de avanzada, hacer la obra de Dios, prepararnos de verdad, no solamente en palabra, ¿no? Sino en serio. Y no importa si nos llaman disidentes, extremistas, locos, fanáticos, lo que vayan a decirnos. Lo que importa es cómo Dios nos llame, si somos verdaderos discípulos o falsos discípulos de Cristo. ¿Somos adventistas nominales de nombre o somos adventistas de corazón que esperan a Jesús, se preparan? Hermanos queridos, el Señor viene y el mensaje a su iglesia es que nosotros despertemos del sueño espiritual, lo busquemos de todo corazón, lo amemos con todo nuestro corazón. Que no importa, hermanos, nada en este mundo, sino solamente poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. En esta mañana, si usted quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Si usted quiere decirle eso al Señor en oración, lo invito a que se ponga de pie y juntos podamos hacer una oración en este momento. Amén. Oremos.
Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Tú nos das un mensaje, Señor, donde pensamos que somos ricos, que no necesitamos de nada, pero estamos ciegos, pobres, desnudos, desventurados. Queremos, Señor, nosotros ser verdaderos discípulos tuyos, ser parte de esa iglesia mundial que tú tienes, ese cuerpo de Cristo que te sigue, que se humilla ante ti, que te busca de todo corazón, que obedece todo lo que tú nos dejaste, que te abre la puerta de su corazón para que tú vivas y mores, Señor, en nosotros. Que no nos importe, Señor, las cosas de este mundo, los puestos de trabajo, la economía, lo que podamos ganar trabajando para el mundo, sino más bien pongamos nuestros ojos fijos en ti, en las cosas espirituales, porque sabemos que tú vienes pronto y debemos consagrarnos a ti, prepararnos. Acá tus hijos puestos de pie, deseamos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, agradarte a ti antes que a los hombres. Queremos, Señor, dar el último mensaje de amonestación a este mundo que perece, pero también a nuestros hermanos que están dentro de la iglesia adventista. Tú tienes un pueblo dentro de esa iglesia y también de las distintas denominaciones. Queremos nosotros formar parte de ese último rebaño que tú vas a llamar y vas a juntar. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, obedientes, verdaderos discípulos tuyos. Queremos ser parte de tu última iglesia en esta tierra, Señor. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.